Hola, buenas. Mi nombre es Rocío Talma. Bueno, ya me deben conocer. Lo que vamos a hablar hoy un poquito va a ser de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Bueno, vamos a abordar los siguientes contenidos, lo que es la prevención de la parada cardiorrespiratoria, el reconocimiento, la intervención precoz y lo que son los algoritmos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Cuáles son las maniobras para la reanimación cardiopulmonar, la defibrilación eléctrica precoz, los fármacos utilizados y los cuidados en enfermería? Bueno, acá en estas imágenes les mostramos un poquito, ¿sí? Hay una organización, ¿sí? El ILCOR, bueno, ahora lo vamos a ver en las filminas más adelante, que el ILCOR en inglés vendría a ser como un enlace, ¿sí? De organizaciones que se encargan de estudiar las actuaciones pertinentes o las que más sobrevida dan en lo que es la reanimación cardiopulmonar. O sea que el ILCOR engloba varias instituciones. Dentro de Argentina, bueno, nos guiamos por lo que es la American Heart Association, ¿sí? Que es una asociación americana, ¿sí? Y bueno, lo que nos trae a nuestro país es el ACLS, el Advanced Cardiac Life Support. Pediatría es el PALS, y bueno, nosotros podemos acceder a esto, que es una capacitación, ¿sí? A través de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a través de la SATI, que lo que hace es a diferentes niveles del país, por ejemplo, en un mes van a Chubut, otro mes van a Mendoza, bueno, ahora con la pandemia no, pero usualmente así se venían manejando, ¿sí? Una vez por mes dictan el curso este del ACLS en cada región del país, ¿sí? Y bueno, el objetivo es capacitar a profesionales de la salud en el manejo de la parada cardiorrespiratoria. Llevando obviamente, bajando lo que es a través de lo que son los estudios científicos. Por ejemplo, en la bibliografía del módulo nosotros le subimos lo que es el Guidelines, ¿sí? El aspecto destacado del año 2015, ¿sí? Que es como un manualcito un poco extenso, pero habla de todas las modificaciones que se han realizado, ¿sí? En relación a esto, ¿no? A la reanimación cardiopulmonar. En el 2018 se hizo una actualización, ¿sí? Bueno, que también la vamos a ver. Bueno, es más o menos parecido a lo que se venía trabajando en el 2015, pero hubo algunas cositas, algunas modificaciones. Bueno, dentro de lo que son los aspectos legales, éticos y legales, los éticos también vamos a ver un apartado en la filmina siguiente. En lo que respecta a la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Relacionan con lo que es el inicio o el fin para realizar el RCP. Van a depender de lo que es el lugar donde se produce la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Tal vez no es lo mismo que se realice en el espacio intrahospitalario que en el extrahospitalario, del equipo de salud disponible también, y del tipo de paciente, si es un niño, si es un adulto, si es un adulto mayor, si es una persona que tiene una enfermedad terminal, ¿sí? Los llamados casos futiles, ¿sí? Eso también va a depender. Y los objetivos de la RCP es preservar la vida, recuperar la salud, limitar los daños con la limitación de las secuelas, también las secuelas neurológicas, y respetar las decisiones, los derechos, las voluntades anticipadas de la persona, ¿sí? Bien, esto es de lo que les hablaba hace un ratito, de los principios bioéticos en RCP, según el International Liaison Committee on Resuscitation. Me río porque no sé hablar muy bien en inglés. Pero bueno, es esto como les digo acá, ¿sí? Sería el Comité Internacional de Enlace sobre Reanimación, ¿sí? Bien, como dice, se formó en el año 92, ¿sí? Que es para proporcionar un foro de enlace entre las principales organizaciones de reanimación en todo el mundo, ¿sí? En la actualidad está integrado por representantes, la AHA, ¿sí? Eh, eh, la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, no me salía en inglés, el CER también, Consejo Europeo de Reanimación, bueno, y todas estas instituciones, ¿no? Que lo que hacen es esto, crean un foro, ¿sí? Crean un foro donde se debaten cuáles son las actualizaciones en relación a la parada cardiorrespiratoria y a la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y llegan a un consenso, ¿sí? Bien, entonces según el ILCOR, ¿sí?
es en lo que se van a basar todas las recomendaciones. Tenemos los aspectos, los principios bioéticos en la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Donde se debe respetar lo que es el principio de autonomía, donde el paciente tiene la capacidad de la toma de decisiones, a menos que esté declarado incapacitado por un tribunal y asignado por un tutor. Es en lo que refiere, por ejemplo, en las voluntades anticipadas de no reanimar, ¿sí? Dicen, a mí si me pasa algo no me realicen reanimación cardiopulmonar avanzada, tiene que decidir esa voluntad. El principio de no maleficencia también es el de no hacer más daño, o prolongar lo que es la RCP en casos inútiles, ¿sí? O no iniciarla en casos futiles, ¿no? Como en casos de alguna enfermedad terminal o que el paciente esté internado para cuidados paliativos. Pues el principio de beneficencia, que las intervenciones deben beneficiar al paciente, y el principio de justicia y equidad, que bueno, es uno de los, tal vez de los más difíciles, que está relacionado con que los recursos en salud sean distribuidos equitativamente, ¿no? Sin diferenciar estatus social, raza, religión, sexo, cultura. Bueno, eso tal vez es un poco más difícil porque tal vez no es lo mismo la calidad de atención o los niveles de atención en un pueblo, digamos, ¿sí? Donde el equipamiento y los recursos en salud no sean los mismos, por ejemplo, en una clínica o un hospital de una gran ciudad, ¿no? Bien. Acá abajo les dejamos lo que es la página del ILCOR para que ustedes visiten. Ahí hay muchísima información sobre la misión, la visión de la organización, estudios científicos de interés. Está muy bueno, pasen un ratito, pasen a verla porque está bueno. Bueno, ¿cuáles son los criterios donde no se debe realizar una reanimación cardiopulmonar? Uno ya lo dijimos, ¿sí? En los casos futiles o inútiles, ¿sí? Donde se dispone de una voluntad anticipada o una orden de no iniciar una RCP, ONIR o LED, limitación del esfuerzo terapéutico, SLED, ONIR, orden de no iniciar reanimación. Otro de los criterios para no iniciar una RCP, cuando no se puede asegurar la seguridad del reanimador, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en algún derrumbe, ¿sí? O en algún incendio, ¿sí? Primero lo que se debe hacer es asegurar, ¿sí? El entorno, ¿sí? Para que el reanimador pueda ingresar y bueno, realizar la asistencia necesaria. Y otro de los criterios es cuando existe una lesión mortal evidente o signos de muerte irreversible, ¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé, en un politraumatismo, ¿sí? En un TEC grave con pérdida de masa encefálica, ¿sí? Ya hay una lesión mortal evidente, ¿sí? O signos de muerte irreversible, no sé, vamos caminando por la calle, vemos una persona tirada en el piso que, no sé, está en rigor mortis, por ejemplo, ya pasaron más de 2 horas, ¿sí? Y uno ya, ahí sería algo irreversible. Bueno, dentro de lo que son los componentes de un sistema de atención, esto también es algo importante, que nos va a dar, estos componentes nos van a dar como resultado un sistema eficiente donde hay mayor supervivencia para el paciente, ¿sí? Estos sistemas eficientes están compuestos por lo que es una estructura, ¿sí? Personas, educación, equipamiento necesario. Si vos no tenés el equipamiento necesario, no podés trabajar. Y lo que son los procesos, que es la aplicación de protocolos, políticas, ¿sí? Lo que son los procedimientos, bueno, eso está relacionado con los protocolos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un hospital o en una clínica, donde tenemos el recurso humano, tenemos el equipamiento, lo que es el carro de paro, el tubo orotraqueal, el desfibrilador, la medicación, y esa clínica, ese hospital adopta políticas, ¿sí? Donde educa o capacita a todos los trabajadores del equipo de salud, ¿sí? Bajo el mismo protocolo, a la hora de actuar ante un paro cardíaco, cada uno ya tiene su rol asignado, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo manejarse, entonces sería más dinámico y la supervivencia del paciente sería mayor. No es algo imposible de realizar. Bueno, esto también seguramente lo han visto en varios lugares, lo que son las cadenas de supervivencia, ¿sí? Tenemos dos situaciones, lo que es el paro cardíaco intrahospitalario y el paro cardíaco extrahospitalario. Como nosotros, bueno, somos de enfermería de alto riesgo, vamos a
ver lo que es la RCP avanzada, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a orientar un poquito más en lo que es en el intrahospitalario. Eso no quiere decir que en el extrahospitalario no se realice RCP avanzada, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el paro cardíaco extrahospitalario, lo primero es el reconocimiento y activación del sistema de alarma para pedir socorro, para pedir ayuda, si no nos vamos a quedar reanimando solos, ¿sí? Y bueno, obviamente nos vamos a cansar. Entonces, primero lo que es el reconocimiento y el pedido de ayuda, activar el sistema de emergencias. Vamos a iniciar con las compresiones torácicas, lo que es la RCP de alta calidad, ¿sí? Son entre 100 y 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros, y lograr la reexpansión, ¿sí? La reexpansión torácica. Lo ideal sería conseguir un desfibrilador rápidamente, esto tiene un fundamento. Se dice que el 80% de las paradas cardiorrespiratorias que se realizan en el contexto extrahospitalario corresponden a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces estos son ritmos desfibrilables, ¿sí? Lo que es la llegada del servicio de emergencias y el traslado a una unidad crítica, ¿sí? El soporte vital y el traslado a una unidad crítica, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la parada cardíaca extrahospitalaria, nos podemos encontrar con lo que es el reanimador LEGO. Reanimador LEGO refiere a que cualquier persona sin ser trabajador sanitario o del equipo de salud puede realizar una RCP de calidad, ¿sí? Entonces lo que se le instruye al reanimador LEGO, bueno, lo de siempre, que primero el entorno seguro, reconocimiento del paciente en parada cardiorrespiratoria, activar el sistema de emergencias, ¿sí? Y iniciar la RCP. Bueno, se identifica esto, lo que es el mirar, escuchar, sentir, el MES, ¿sí? Si el paciente no responde o tiene una respiración agónica y jadeo, se tiene que empezar, ¿sí? Se tiene que comenzar con las maniobras de reanimación. Una respiración agónica o jadeo se considera que es muy pronta a una parada respiratoria, ¿sí? Así que se inicia, es lo que recomienda la AJA, que se inicia lo que es la maniobra de reanimación, ¿sí? Muchas veces lo que es esta maniobra puede estar guiada por un operador telefónico, se realiza, como les dije, las compresiones de 100 a 120 por minuto, con los 5 a 6 centímetros de profundidad. La relación, ¿sí? Esta, que es lo que es 30 compresiones, ¿sí? Con 2 ventilaciones, ¿sí? Ahora lo que se demostró es que con o sin ventilación LEGO hay similares tasas de supervivencia, ¿sí? O sea que no es necesaria, digamos, que se realicen las ventilaciones. Hay muchas cuestiones en el medio, tal vez el miedo del reanimador LEGO a contraer alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? O al tener miedo, o al no saber cómo realizar efectivamente la ventilación, entonces se pide que directamente realice compresiones hasta la llegada de un desfibrilador o lo que es el personal sanitario. O el reanimador va a dejar de hacer las maniobras si el paciente empieza a moverse, ¿sí? Bien. Pero también hay muchas capacitaciones con lo que respecta al uso de los desfibriladores. Hoy en día hay unos que son de muy fácil uso, donde directamente ya lo abrís y dice cómo tenés que pegar los parches, ¿sí? Hay unos que son hasta de un solo botón, y uno va siguiendo lo que son las instrucciones. Se habla de lugares cardioprotegidos, donde hay una alta circulación de personas, tienen que tener un desfibrilador, por ejemplo, aeropuertos, estación de tren, bancos, shoppings, escuelas, ¿sí? Lugares donde hay un alto flujo de gente, tienen que tener un desfibrilador. Y dentro de lo que es la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, también lo que es la vigilancia y la prevención, ¿sí? Los equipos de respuesta rápida, donde se puede identificar antes que la persona ingrese a la parada cardiorrespiratoria, el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencias, lo que es el RCP de alta calidad inmediata, una rápida desfibrilación en caso de ser necesario, y el soporte vital y lo que es los cuidados críticos. Son los cuidados críticos. Bueno,
¿Qué ocurre a nivel cerebral ante una parada cardiorrespiratoria? Bueno, como todos dicen, que se usa mucho esto en ataque cerebrovascular, el tiempo de cerebro. Mientras mayor sea la duración de la parada cardiorrespiratoria, mayor será el déficit de oxigenación cerebral. Esto para tener en cuenta, el encéfalo representa el 2% del peso corporal, pero consume un 60% de glucosa. Sabemos que en el cerebro no se almacena glucosa, ¿sí? No tiene esa propiedad, ¿sí?, de almacenamiento de glucosa. Así todo consume el 60% de la glucosa, el 20% de oxígeno, el 75% de este 20% lo utiliza la corteza cerebral, consume un 15% del gasto cardíaco total, ¿sí? Se produce un evento llamado la injuria anoxoencefálica, tenemos tres fases. La primera fase se da desde el inicio de la parada cardiorrespiratoria, a 20 minutos de iniciada las maniobras, ¿sí? Hay liberación intravascular del óxido nítrico, este óxido nítrico genera lo que son los radicales libres, que aumentan el daño endotelial y celular, ¿sí? La fase 2, entre las 2 horas y 12 horas posparo, ¿sí? A raíz de esta liberación en la fase 1 del óxido nítrico y daño endotelial, ocurre vasoespasmo, ocurrir edema tisular, y esto me puede generar que disminuya un 50% el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y en la fase 3, a partir de las 12 horas, tenemos dos salidas: o se restablece el flujo sanguíneo cerebral o disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Bien, por eso es tan importante, hay una maniobra que también la vamos a ver, que está recomendada por el ILCOR, está recomendada cuando uno hace el ACLS, también te lo enseñan como cuidados posparo, pero bueno, por lo menos yo no lo veo que esté protocolizado en las unidades de cuidados críticos, que es la hipotermia terapéutica, la hipotermia inducida terapéutica. Tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que es disminuir el consumo metabólico de oxígeno cerebral y disminuir las secuelas neurológicas. Pero bueno. Hay algo que tenemos que saber, ¿sí? Que son cositas que tenemos que saber para lo que es el algoritmo de la parada cardiorrespiratoria, son las causas reversibles, ¿sí?, de la parada cardiorrespiratoria. De lo que le puede llevar a la persona a sufrir un paro, ¿sí? Son las causas reversibles, se llaman. Es fácil de acordarse las reglas de las 5H y de las 5T. Las 5H, hipovolemia, hipotermia, hidrogeniones, que tiene que ver con la acidosis, hipo o hiperpotasemia, y la hipoxia. Estas son las 5H, ¿sí?, de causas reversibles, y la de las 5T tenemos taponamiento cardíaco, pulmonar, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo cardíaco, los tóxicos, ¿sí?, y el neumotórax a tensión, la T de tensión, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque cuando estamos en la maniobra de reanimación, hay tiempos, ¿sí?, estipulados, y en uno de esos tiempos tenemos que pensar en las causas reversibles, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas causas que al paciente lo llevó al paro, ¿sí? Entonces, hay que revertirlas, ¿sí?, porque si no, obviamente, no, el paciente es muy difícil que salga. Los objetivos de la reanimación cardiopulmonar son lograr una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio o más. Esto de la TAM lo podemos sacar con lo que es esta cuenta: tensión arterial diastólica más tensión arterial sistólica menos tensión arterial diastólica, todo eso dividido 3, ¿sí? Eso me va a dar la TAM. Así que bueno, si yo por ejemplo tengo un paciente que tiene una tensión de 120/80, es 80 más 120 menos 80 son 40, dividido 3, tendríamos 13. Entonces tendríamos una TAM de 93,3 aproximadamente, ¿sí? Hay otra cuentita igual también dando vueltas, pero a mí la que me resulta más fácil es esta. Para lo que son los cuidados posparo, ¿sí?, se tiene como objetivo una TAM mayor a 90 milímetros de mercurio, ¿sí?, para lo que son los cuidados posparo. Pero en lo que es en la RCP, llegar a una TAM de 65, ¿sí?, está bueno. Lograr una diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora, también una saturación de oxígeno capilar
mayor o igual a 94%. Esto, bueno, después dentro de los cuidados postparo, si el paciente queda en ventilación mecánica, con dispositivo de la vía aérea avanzada, se tiene que ajustar la FiO2 lo más mínimo posible, pero logrando una saturación de oxígeno capilar de 94 o más. Lograr una PVC de 8 a 12 centímetros de agua, ¿sí? Una normocapnia y una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos son los objetivos de la RCP. Bueno, estos son un poco de lo que son los ritmos de paro cardiorrespiratorio, por eso empezamos hablando un poco la clase pasada de lo que son arritmias, ¿sí? Para que puedan identificar estos ritmos. Estos son los 4 ritmos de la parada cardiorrespiratoria, que los tienen que aprender, los tienen que conocer para poder identificarlos, ¿sí? Los 2 de arriba son ritmos desfibrilables, ¿sí? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Fíjense, acuérdense esta, que la taquicardia ventricular tiene un QRS ancho, ¿sí? Lo podemos ver acá. La fibrilación ventricular es un poco más desordenada, ¿sí? La taquicardia ventricular es monomórfica, bueno, acá tenemos polimórfica, que son, tiene que ver con las formas, ¿sí? Bien, y estos 2 de arriba dijimos que eran ritmos desfibrilables, y los de acá abajo son ritmos no desfibrilables. La asistolia, que es esta que vemos acá, la actividad eléctrica sin pulso, que acá pareciera, ¿no? Decimos, bueno, pero dentro de todo parece un ritmo bastante normal, pero lo que se toma es el pulso carotidio, ¿sí? Que es el último que desaparece, ¿sí? O si están con el estetoscopio, se tomaría el pulso apical, ¿sí? Si no hay pulso, ¿sí? Si no hay ruido cardíaco, se considera que es actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Sin contracción efectiva. Entonces también se procede a lo que es el algoritmo de asistolia. Bien, ¿por qué es importante esto, conocer esto de los diferentes ritmos que puede haber en un paro cardiorrespiratorio? Que dependiendo de estos ritmos vamos a seguir otro algoritmo, ¿no? Este es el algoritmo que de todos deberíamos conocer para ver cómo tenemos que proceder ante una parada cardiorrespiratoria. Este es el último algoritmo, el de la actualización 2018, ¿sí? Que se realizó generalmente, lo hacen cada 5 años, que se reúnen y hacen los consensos, pero en el 2018 hubo una actualización. No sé si ahora en el 2020 les tocaría, pero no creo que estén tal vez con esto, sí tal vez abocados a lo que es la parada cardiorrespiratoria en el paciente COVID. Deben estar trabajando seguramente, están trabajando. Bueno, una vez que nosotros identificamos que la persona está en parada cardíaca, cardiorrespiratoria, bueno, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, si estamos en cuidados críticos o el paciente lo tenemos internado, nos acercamos, no responde, si estamos con el estetoscopio, yo siempre para mí lo más rápido, lo mejor, tengo el estetoscopio a mano, ¿sí? Y le oculto el pulso apical, ¿sí? Si no posee pulso apical, ¿sí? Ya la persona está en paro. Muchas veces tenemos al paciente conectado al monitor cardíaco, tenemos que ver que los electrodos estén bien conectados siempre, porque tal vez salimos corriendo y está mal conectado, así que tenemos que cerciorarnos, ¿sí? A veces nos acercamos, no tiene pulso radial, no tiene pulso carotidio, nos empezamos a asustar, no tiene pulso carotidio, no tiene pulso apical, ¿sí? Con el estetoscopio, de ahí ya damos la alarma. O también hasta notamos una coloración diferente en la piel, ¿sí? Eso también pasa, ya le ves el diferente color por, obviamente, ¿no? La hipooxigenación. Bien, la hipoxia, qué brutal. Así que bueno, reconocemos, ¿sí? El paciente que está en paro, ¿sí? Acuérdense siempre esto, vayan directamente al pulso carotidio, no lo sienten, ¿sí? Cerciórense del pulso apical, damos la señal de alarma, le avisamos a algún compañero que llame al médico o al equipo de respuesta rápida, y empezamos con las compresiones torácicas, ¿sí? Ahí dice, iniciar la RCP, ¿sí? Generalmente la secuencia es ABC, pero en la parada circulatoria es CAB. Circulación,
vía aérea permeable, ventilación, ¿sí? Entonces, identificamos que el paciente está en paro, damos la alarma, iniciamos las compresiones torácicas, también de 100 a 120 por minuto, de 5 a 6 centímetros de profundidad. Acuérdense siempre cómo nos enseñan, cómo es que tenemos que poner las manos, ¿sí? Apoyamos el talón, ¿sí? Sobre el tercio inferior del esternón. Tenemos que fijarnos de que esté en una base plana, ¿sí? Y siempre tenemos que tener a mano lo que es la escalerita, ¿sí? O el taconcito. Nosotros pararnos al lado de la cama, los codos no flexionarlos, ¿sí? Y con el peso de 100 a 120. Administramos oxígeno, tenemos dispositivo por lo que es la mascarilla, tenemos que realizar lo que es la apertura de la vía aérea, eso obviamente lo va a realizar otro compañero, porque nosotros vamos a estar realizando las compresiones torácicas. Apertura de la vía aérea, ¿sí? Con hiperextensión del cuello para atrás, hacia atrás, si no tiene alguna lesión cervical, sino con elevación de la mandíbula, ya es suficiente, y con mascarilla acolchonada, ¿sí? Se apoya, se agarra en C invertida, ¿sí? O en E, tratando de ejercer un poquito de presión, ¿sí? Y con un ambú o bolsa de reanimación, ¿sí? Se comienza a hacer lo que es la oxigenación. Hasta conseguir lo que es la vía aérea avanzada, la relación es 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Esa es la relación hasta conseguir lo que es la vía aérea avanzada. Y el siguiente paso urgente es conectar al monitor, ¿sí? Al monitor cardíaco o al desfibrilador. Lo que tenemos que conocer es el ritmo de esa persona. Si esa persona tiene un ritmo desfibrilable o tiene un ritmo no desfibrilable, ¿sí? En base a eso vamos a seguir nuestro algoritmo. Entonces, reconocemos el paro, damos la señal de alarma, iniciamos las compresiones torácicas, administramos oxígeno y conectamos el paciente al monitor. ¿Sí? O al electrocardiograma o al desfibrilación, el desfibrilador en modo de electro, ¿sí? Para conocer el ritmo cardíaco. Entonces podemos tener dos opciones, ritmo desfibrilable y ritmo no desfibrilable. En el caso del ritmo no desfibrilable, son estos dos, la sistolia, que es esta que está acá abajo, la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Cuando se está comprobando el ritmo, nosotros dejamos de masajear, no vamos a masajear, ¿sí? Cuando se comprueba el ritmo, ¿sí? Nos corremos del paciente, porque tenemos que ver cómo está funcionando ese corazón. Bien, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, listo. Empezamos nuevamente las compresiones torácicas, durante 2 minutos, y son 2 minutos reloj, una persona tiene que estar controlando el tiempo. Ahora vamos a ver el triángulo de la reanimación y cómo se distribuyen los roles, ¿sí? Son 2 minutos de RCP, otro colega, otro compañero va a estar colocando una vía periférica, si es que no tiene, si es que ya tenía la vía periférica, va a estar corroborando la permeabilidad antes de infundir cualquier fármaco, ¿sí? O cualquier solución, ¿sí? Entonces, RCP 2 minutos, acceso intravascular o intraóseo en caso de no tener vía periférica, y vamos a administrar adrenalina, ¿sí? La adrenalina se demostró que administrada dentro de los primeros 1 a 3 minutos de iniciada la parada cardiorrespiratoria, aumenta la sobrevida del paciente, ¿sí? Y disminuyen las secuelas neurológicas. Mientras más tiempo pasan en la administración de la adrenalina, ¿sí? Menor porcentaje de sobrevida va a tener el paciente, ¿sí? Mayor va a ser su riesgo de mortalidad, ¿sí? Mayor va a ser su mortalidad. Eso es tan importante. Entonces, está en asistolia, ¿sí? Seguimos con lo que es la reanimación cardiopulmonar 2 minutos, acceso intravascular intraóseo, que lo va a estar haciendo otro compañero, ¿sí? Va a estar administrando adrenalina tan pronto que se pueda. La adrenalina se administra, es una ampolla, ¿sí? De 1 miligramo endotubo, seguida por 20 mililitros de solución fisiológica, o abrís el chorro para que pase. Lo que recomienda la AJA es que se eleve el miembro, ¿sí? Si es un miembro periférico, que lo eleven para que pueda seguir circulando, ¿sí? En esta primera ronda, en esta primera etapa, se va a considerar la posibilidad de insertar un dispositivo avanzado de vía aérea, ¿sí? El tubo orotraqueal. En caso de no poder colocar la intubación orotraqueal, la máscara laringea, ¿sí? O algún dispositivo transitorio. Pero se debe poder lograr, ¿no?
¿cómo va a ser esta ventilación del dispositivo avanzado de la vía aérea? No hay que hiperventilar, ¿sí? Lo que dicen las guías es que tiene que ser 10 respiraciones por minuto. Y también lo que dicen las guías es que si el paciente estaba conectado a ventilación mecánica, que se tiene que desconectar y se tiene que bolsear, ¿sí? Uno cada 6 segundos, ¿sí? Serían 10 por minuto. Y no es que se tiene que dejar los masajes son continuos, ¿sí? Los masajes son de 100 a 120 por minuto, ¿sí? No es que en cada insuflación vamos a dejar de realizar el masaje cardíaco, las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas no se tienen que interrumpir, ¿sí? Bien. Entonces, vamos de nuevo. Comprobamos que el paciente está en paro, ¿sí? Damos aviso, alarma al equipo de salud, iniciamos las compresiones torácicas, administramos oxígeno, ¿sí? Con una máscara acolchonada, conectamos el paciente al monitor. Una vez que conectamos al paciente al monitor, vemos el ritmo, si es desfibrilable o no, si es actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Vamos a volver a realizar las compresiones torácicas, mientras nuestro compañero coloca una vía periférica, administra adrenalina, ¿sí? Seguida de 20 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Y otra persona, generalmente el médico, obviamente, va a estar colocando un dispositivo avanzado de la vía aérea. Pasaron 2 minutos, miren todo lo que hicimos en 2 minutos. Colocamos vía, pasamos media adrenalina, colocamos vía aérea avanzada. Pasaron los 2 minutos reloj, paramos de hacer las compresiones, ¿sí? Y vemos nuevamente si es el ritmo desfibrilable, ¿sí? El ritmo que tenga la persona, ¿sí? Si sigue en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, seguimos 2 minutos más, ¿sí? 2 minutos más de compresiones torácicas y bueno, y de 10 ventilaciones por minuto, obviamente. Y ahí empezamos a pensar cuáles son las causas reversibles. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Puede haber hecho un neumotórax a tensión? ¿Está en hipopotasemia, en hiperpotasemia? ¿Está en hipotermia? ¿Sí? ¿Está en acidosis? ¿Está en hipoxia? ¿Sí? Ahí hizo un tromboembolismo pulmonar. Ahí empezamos a tratar las causas reversibles, ¿sí? Pasaron 2 minutos, nuevamente me separo y evaluamos el ritmo nuevamente. ¿Sigue en asistolia? Volvemos, ¿sí? Al punto 10 y nuevamente 2 minutos de RCP con adrenalina, ¿sí? Pasamos 2 minutos, así sucesivamente, ¿sí? Cada 2 minutos se evalúa ritmo, ¿sí? Hacemos una con adrenalina, una sin adrenalina, una con adrenalina, una sin adrenalina, ¿sí? Bien. Ahora que, bueno, ¿hasta cuándo se va a seguir? Hasta que diga el líder, hasta que diga el médico, bueno, ya está, pasaron 40 minutos, ¿sí? No sale. Hay que ver también, como decíamos, el tipo de paciente, si es un paciente, si es un pediátrico, si es un adulto mayor, si es un paciente con muchas comorbilidades, ¿sí? Eso va a depender. Bien. Entonces, el paciente o puede salir de la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Y requerir cuidados postparos, o de este ritmo de asistolia me puede pasar a un ritmo desfibrilable, que muchas veces lo que buscan es esto. Bueno, obviamente, o que salga de la parada cardiorrespiratoria, o que pase a un ritmo desfibrilable, ¿sí? Si en una de estas evaluaciones vemos que el ritmo es desfibrilable, vamos a ir al algoritmo de al lado, ¿sí? Bien. Cosas a tener en cuenta. Bueno, en lo que es el triángulo de la reanimación, está integrado por 6 personas, ¿sí? Por 6 equipos de salud, 6 profesionales, y lo que es en las compresiones torácicas, hay que disminuir al mínimo las interrupciones. Entonces, cada vez que vamos a evaluar ritmo, ¿sí? Cada vez que hacemos 2 minutos de compresiones, se van a cambiar, ¿sí? Las personas que va a realizar la compresión, tienen que haber 2, por lo menos, en fila, ¿sí? Entonces, cada vez que se evalúa el ritmo, se cambia, ¿sí? De personas que realizan las compresiones torácicas, porque es muy cansador, ¿sí? 2 minutos te mata. Entonces, es ahí el momento donde debe hacerse el cambio de persona. Bien. Otra de las cuestiones, cuando evaluamos el ritmo, que nos podemos encontrar es que tengamos un ritmo desfibrilable, ¿sí? Los ritmos desfibrilables de la parada cardiorrespiratoria son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí?
Bueno, acá se los resalté porque estaba bueno, me gustó, ¿sí? La desfibrilación termina brevemente con toda la actividad eléctrica. Si el corazón sigue siendo viable, su nodo sinusal reanuda la actividad eléctrica, ¿sí? Esa es la idea de la desfibrilación. Tenemos dos tipos de desfibriladores, perdón, lo que es bifásica o monofásica, ¿sí? Entonces uno ajusta, si es la bifásica lo ajustas a 200 joules, si es la monofásica se ajusta a 360 joules. Entonces el algoritmo, ¿sí?, que vamos a seguir va a ser otro, ¿sí? Es más o menos parecido, pero es diferente. Si yo, por ejemplo, identifico que una persona está en paro, ¿sí? Identifico el paro, doy la señal de alarma, inicio las compresiones torácicas, administro oxígeno, lo conecto al monitor, evalúo ritmo y ese ritmo es desfibrilable, lo que voy a hacer primero va a ser una descarga, ¿sí? Bueno, lo que es la descarga vienen las paletas, paleta 1, paleta 2, paleta 1 va en el ápex, ¿sí? La paleta 2 en la línea axilar anterior izquierda, ¿sí? Si el paciente está en prono, que esta es una de las consideraciones para realizar la desfibrilación en pacientes COVID, que muchas veces se pueden encontrar en prono, no se dan vueltas, sino que se aplican las paletas sobre la espalda, ¿no? Siguiendo también la secuencia eléctrica del corazón, ¿sí? En vez de la paleta 1 la vas a aplicar sobre el ápex, digamos, posterior, sobre el espacio vertebral, y la paleta 2 la vas a aplicar en la línea axilar posterior derecha, ¿sí? Bien. Entonces, hay un ritmo desfibrilable, se administra una descarga eléctrica, automáticamente va seguida de compresiones torácicas durante 2 minutos, ¿sí? Esta es una mnemotécnica, toda descarga eléctrica va seguida de 2 minutos de compresiones torácicas, siempre, descarga, compresión, ¿sí? No se hace. Muchas veces uno ve que hacen la descarga y a ver el monitor, a ver si tiene ritmo, no, es descarga, compresión torácica, ¿sí? 2 minutos. Bueno, en este primer ciclo es descarga, compresión torácica durante 2 minutos y colocar un acceso intravenoso, ¿sí?, o intraóseo. Recién pasados los 2 minutos de compresiones torácicas se va a evaluar el ritmo, ¿sí? No es algo que lo digo yo, sino que está comprobado, ¿sí?, que la supervivencia del paciente en una reanimación, ¿sí?, es efectiva siguiendo este algoritmo, ¿no? Entonces, descarga, RCP 2 minutos, acceso intravascular intraóseo y comprobamos el ritmo. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, si no es desfibrilable, si entra en asistolia, ¿sí?, se va a pasar al algoritmo de la asistolia, ¿sí? Si el ritmo es desfibrilable, ¿sí?, si sigue siendo desfibrilable, se va a hacer una nueva descarga, se va a administrar una ampolla de adrenalina y se van a hacer los 2 minutos de RCP. Sí, perdón, RCP, digo, descarga, RCP y la adrenalina, ¿sí? Pero es automático eso. Descarga, ¿sí?, compresiones y la adrenalina. Y el dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Recuerden que cada vez que administramos una descarga, ningún compañero ni nadie puede estar tocando al paciente porque la descarga eléctrica también les va a ir hacia ellos. Y lo que se hace si el paciente ya está entubado, bueno, igual acá dice el dispositivo avanzado de la vía aérea, se desconecta, ¿sí?, la bolsa de reanimación o el ambú se desconecta y el oxígeno no tiene que ir dando a lo que es la descarga eléctrica, ¿sí? El oxígeno también, no puede ir el flujo hacia la descarga eléctrica porque dicen que, nunca lo vi tampoco, espero no verlo, dicen que hay riesgo de implosión, ¿sí? Por las dudas no lo... Así me enseñaron a mí en el curso este de la AJA. Pero bueno. Así que descarga, RCP 2 minutos, adrenalina, dispositivo avanzado de la vía aérea. Acá cuando se dice capnografía es para ver la aspiración de dióxido de carbono, a ver si el tubo orotraqueal está o no está en el lugar correcto, ¿no? Porque obviamente, bueno, se puede ir para el esófago. Bien, una vez que hicimos esta primera administración de adrenalina, ¿sí?, fíjense que la primera es descarga y compresiones, la segunda descarga, compresiones y adrenalina, nuevamente vamos a evaluar el ritmo, ¿sí? Si no es desfibrilable, vamos a pasar al algoritmo de la asistolia, y si sigue siendo desfibrilable, se va a hacer descarga, RCP 2 minutos, y se va a administrar amiodarona, 300 miligramos, o 2 ampollas endotubo, así, seguidas también de 20 mililitros de solución fisiológica.
Uno de los cambios que se hizo en la actualización del 2018 es que se incorporó la lidocaína, ¿sí? La lidocaína puede ser guamiodarona o lidocaína, ¿sí? Es la que se administró. Bien, y ver las causas reversibles, tratar las causas reversibles. Pasados los 2 minutos, se realiza nuevamente control del ritmo, si es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, volvemos nuevamente, ¿sí?, a este algoritmo, ¿sí? Descarga, compresión, adrenalina, ¿sí? Descarga, compresión, amiodarona. Descarga, compresión, adrenalina, descarga, compresión, amiodarona, ¿sí? Se entra en este círculo. Pero lo que tiene es que a partir de la segunda dosis de amiodarona no se van a administrar 300 miligramos o 2 ampollas, sino que se va a administrar una sola, ¿sí? Una sola ampolla, 150 miligramos. Hay un apartado especial que en los casos de torsada de Point, que es un tipo de taquicardia ventricular, ¿sí? Torsada de Point, que es esa la que vimos así tipo en cinta doblada, se administra sulfato de magnesio, ¿sí? Para que la persona pueda salir de, no está en el algoritmo, pero sí está en la actualización del 2018, que la subimos en la bibliografía, así que la pueden consultar ahí, ¿sí? Así que bien, acá tenemos las dosis, ¿sí? De amiodarona como la de lidocaína. A partir de la segunda dosis también la lidocaína baja a la mitad, ¿sí? Es importante que conozcamos estos algoritmos, estas metodologías de cómo tenemos que actuar, ¿sí? Que todos las conozcamos para que todos sigamos una misma línea, ¿sí? Así aumentamos la supervivencia del paciente, ¿no? Bien. Bueno, este es el triángulo de la reanimación, como les había anticipado, está compuesto por 6 personas, ¿sí? Tenemos a una persona que se va a encargar de la vía aérea, otra persona que se va a encargar de lo que es la monitorización cardíaca y el desfibrilador, una o 2 personas, acá ya tendría que ser 7 personas, se va a encargar de las compresiones torácicas, ¿sí? Una persona se va a encargar del acceso periférico, intravenoso o intraóseo y de la administración de medicamentos. Otra persona se va a encargar de llevar el tiempo, ¿sí? De contar el tiempo y registrar. Otra persona que se tiene que parar acá para tener una visual, ¿sí? De todo va a ser el líder del equipo, ¿sí? El líder del equipo puede ser cualquiera que tenga conocimiento, ¿no? Y actitud de liderazgo en la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Pero bueno, fíjense que importante es que todos conozcamos los roles, porque ante una parada cardíaca de decir, bueno, yo voy con la medicación, yo voy con el monitor, yo soy compresión, yo registro el tiempo, ¿sí? Entonces se dinamiza todo mucho más fácil y se disminuyen los errores, porque cuántas veces nos pasó que uno está administrando medicamentos y después va a buscar no sé qué cosa, y el que estaba monitorizando pasa a administrar medicamentos, y el que hace compresiones se cansó, y entra el que registra el tiempo, o sea, un quilombo. ¿Qué es lo que siempre pasa? Un quilombo. Si todos conociéramos los algoritmos, ¿sí? Cómo actuar ante las cosas básicas, porque obviamente que después hay un montón de especificidades, pero el algoritmo y el triángulo de reanimación, ¿sí? Cada uno conoce su rol, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Y aumenta el objetivo, que es aumentar la supervivencia del paciente, limitar las secuelas, disminuir las secuelas, limitar los daños, ¿sí? Así que está bueno conocerlo. Estaría bueno que en todas las instituciones apliquen estos protocolos, ¿no? De capacitación al personal, actualización. Así que, bien. Hay otra cuestión que, bueno, acá no está remarcada: si no conseguimos vía periférica o acceso intraóseo, también se puede administrar la medicación intratraqueal, la tenés que administrar en 3 veces más la dosis, ¿sí? Pero bueno, generalmente algún acceso intravenoso o intraóseo, ¿sí? Se consigue, ¿sí? Bien. Bueno, un poco del acceso intraóseo, seguramente muchos lo conocen, más se usa en pacientes pediátricos, ¿sí? Se realiza lo que es la punción en la cara interna del epífisis de un hueso largo, ¿sí? Generalmente de lo que es la tibia, ¿sí? Bien. Está ampliamente vascularizada. Bueno, este me lo robé, esta filmina, no sé si se nota.
porque se ve así media, un par me robé igual. Bueno, lo que es la recuperación de la circulación espontánea, debemos optimizar la ventilación y la oxigenación, mediante lo que es un dispositivo avanzado para la vía aérea, si el paciente está inconsciente, ¿sí? Se debe dejar el dispositivo avanzado para la vía aérea, se debe tratar la hipotensión menor, si la tensión arterial sistólica es 90, ¿no? De 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo en un principio les había dicho, sí, de 65 la media, de 90, con 70, sí, 65 de media está bien, tensión arterial sistólica de 90. Realizar un electrocardiograma lo antes posible, ¿sí? Para ver si hay algún taponamiento cardíaco, tromboembolismo coronario, la reperfusión coronaria, ¿sí? Con lo que es invasión coronaria percutánea, si el paciente lo necesita, ¿sí? Si no responde a órdenes, se inicia el manejo específico de la temperatura, la hipotermia terapéutica entre 32 y 36 grados centígrados, identificar y tratar las causas, la 5H y la 5T, y bueno, realizar todas las pruebas diagnósticas, ¿no? La glicemia capilar, el análisis de sangre, tomografía, tratar de buscar la causa de la parada cardiorrespiratoria. Bueno, este es un algoritmo, cuidados posparo, ¿sí? Lo que primero se tiene que buscar, obviamente, la recuperación de la circulación espontánea, optimizar la ventilación y la oxigenación, que sea mayor o igual a 94% de saturación de oxígeno capilar, considerar el manejo avanzado de la vía aérea y la capnografía, y esto es importante, de no hiperventilar, ¿sí? Tenemos que tratar la hipotensión, si es menor a 90 milímetros de mercurio, la sistólica, es, acá donde ya me parecía, esto por no leer bien, le dije al principio tan media de 90, ya me parecía, si con 65, 70 son los objetivos, por ejemplo en shock séptico, shock cardiogénico, en las mayorías de las patologías cardiovasculares, ¿sí? Se tiene que tratar la hipotensión, lograr una TAS mayor de 90 milímetros de mercurio o una TAM mayor de 65 milímetros de mercurio. Lo que primero se va a hacer es un bolo intravascular o intraóseo de 1 a 2 litros de solución fisiológica o de Ringer lactato, la infusión de vasopresores, ¿sí? Que acá tenemos la tablita, ahora vamos a hablar un poco de lo que son inotrópicos y vasopresores, ¿sí? Adrenalina, dopamina y noradrenalina, estas son las drogas de elección. Y, como siempre, considerar las causas reversibles o tratables. Mediante el electrocardiograma vamos a ver si hay un síndrome coronario agudo con elevación de ST o alta sospecha de IAM, si es que sí, si en el electrocardiograma se evidencia, generalmente con, bueno, como dice acá, con elevación del segmento ST. Vamos a lo que es la reperfusión coronaria, si es que no hay síndrome coronario agudo o sospecha de IAM, tenemos que ver si obedece órdenes. Si obedece órdenes, vamos directamente a los cuidados críticos avanzados. Si el paciente no obedece órdenes, vamos a la hipotermia inducida, ¿sí? Al control de la temperatura, y ahí vamos a lo que son los cuidados críticos avanzados, ¿sí? Este cuadrito que tenemos acá, a la derecha o a la izquierda, como lo miren, evitar la ventilación excesiva, 10 ventilaciones, tenemos que conseguir una expiración de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, no todos tenemos capnógrafo, yo nunca en mi vida vi uno, pero hay instituciones que sí lo tienen, ¿sí? Acá lo que les decía hace un rato, cuando sea posible ajustar la FiO2, ¿sí? Al mínimo para conseguir una saturación, saturación de oxígeno de 94% o más, el bolo de 1 o 2 litros, ¿sí? Acá tenemos las dosis, ¿sí? De adrenalina, dopamina y noradrenalina, a veces la preparamos simple, doble o cuádruple, según lo que nos indiquen, generalmente las preparamos dobles o hasta cuádruples, si vemos que el paciente no responde. El goteo está indicado, obviamente, bomba de infusión continua, está indicado por el médico, ¿sí? Así que nosotros no tenemos que, no es nuestra responsabilidad determinar la dosis, ¿sí? Bien, dentro de lo que son los fármacos posparo, bueno, uno de los principales objetivos del tratamiento es tratar o prevenir las situaciones de shock. Para ello, además de reducir lo que es el consumo de oxígeno, ¿sí? Por algo la hipotermia, se debe optimizar su transporte. Las drogas vasoactivas o inotrópicas son una herramienta fundamental, las cuales van a actuar sobre uno o más determinantes del gasto cardíaco, ¿sí? Transporte de oxígeno, que muchos artículos lo van a encontrar con estas siglas de O2, el transporte de oxígeno va a estar constituido por
el contenido de oxígeno, ¿sí? Que a su vez va a estar constituido por la hemoglobina, ¿sí? También los valores de hemoglobina. Acuérdense que el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, ¿sí? Por la hemoglobina, y qué tan saturada de oxígeno va a estar ese glóbulo rojo, ¿sí? Por otro lado, el transporte también va a estar dado por lo que es el gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que este es, bueno, el que es súper complicado de sacar. Bueno, el gasto cardíaco está, generalmente es de 4 a 5 litros por minuto en situación de reposo, creo que eso ya hablamos algo la clase pasada. El volumen de eyección del ventrículo izquierdo va a estar determinado por lo que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga, ¿sí? De la precarga estamos hablando de la cantidad de volumen intravascular circulante. La contractibilidad va a estar dado por la fuerza contráctil del miocardio, ¿sí? Para que haya para cuando aseguramos la contractibilidad, ¿sí? Cuando administramos algún inotrópico, ¿sí? Que me va a dar contractibilidad, primero tenemos que asegurar un buen volumen, una buena precarga, porque si no el corazón va a contraer, si no tiene buen volumen, no me va a mejorar el gasto cardíaco. Lo que tiene que ver la poscarga tiene que ver con la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Con la capacidad de los capilares del sistema vascular, ¿sí? De contraerse en la vasoconstricción o de relajarse en la vasodilatación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una vasoconstricción, voy a tener la resistencia vascular sistémica aumentada. Una vasoconstricción va a aumentar la resistencia vascular. O sea, ¿qué me quiere decir? Que el ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor fuerza contráctil para vencer esa presión, ¿sí? De los vasos sanguíneos contraídos. Eso se dice que la hipertensión arterial, ¿sí? Me va a ir deteriorando el corazón, ¿sí? El ventrículo izquierdo, porque cada vez va a tener que hacer más fuerza para vencer esta hipertensión. Entonces tenemos lo que son los fármacos posparo, vamos a tener por un lado los inotrópicos, que van a aumentar la contractibilidad del miocardio, ¿sí? Como les dije, primero se debe asegurar la sangre, el volumen, volemizar, y los vasoactivos que van a actuar en la poscarga, ¿sí? Van a ser vasoconstriyendo o vasodilatando, y vasoconstrictores o vasodilatando. Hay fármacos inotrópicos que además de estimular la contractibilidad cardíaca pueden tener un efecto vasoconstrictor o vasodilatador, entonces se llaman inoconstrictores o inodilatadores, que depende también de la dosis de estos fármacos, ¿sí? Generalmente estos tres que vemos acá, dependiendo las zonas, pueden ser inoconstrictores, inodilatadores, sí. En dosis bajas hay fármacos que causan un poco causan dilatación. Bueno, la administración de estas drogas vasoactivas, inotrópicas, requiere disponer de una monitorización hemodinámica mínima, ¿sí? Monitorización de la frecuencia cardíaca, o sea, mínimo quiere decir que mínimo, cuando administramos estas drogas, mínimo tenemos que contar con esto. Con monitorización de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La monitorización eléctrica, mecánica mediante pulsioxímetro, y la tensión arterial, que puede ser invasiva o no invasiva. Estos son los monitores que podemos encontrar en las unidades de cuidados críticos, y acá estamos monitorizando la actividad eléctrica, frecuencia cardíaca, acá a simple vista podemos ver si está en si hay ritmo, frecuencia, el ritmo, si está en ritmia o arritmia, la frecuencia, ¿sí? Acá tenemos la saturación, 97%, la onda del pulsioxímetro, ¿sí? La temperatura corporal, la tensión arterial, ¿sí? La frecuencia respiratoria es esta. Les quería buscar alguno que tenga una onda de línea arterial, ¿sí? Que vemos la onda de la línea arterial, y bueno, podemos decir que es un poco similar a esta. La onda de la línea arterial nos va a dar también la frecuencia, ¿sí? Es una tensión arterial invasiva. Bien. Que también la bibliografía que le subimos ahí está sobre tensión arterial invasiva, cuáles son los materiales para la colocación, la coloca el médico, el dispositivo, el transductor, bueno, habla de todo. En la bibliografía lo van a encontrar. Bien, el primer fármaco que se refiere en los cuidados posparo es la adrenalina, ¿sí? Es una catecolamina es una hormona neurotransmisora que está liberada por la médula de la glándula suprarrenal. Su efecto varía, depende de la dosis, tenemos o a bajas dosis o a alta dosis. A baja dosis aumenta la frecuencia cardíaca,
y disminuye la resistencia vascular periférica mediante vasodilatación. Pero en altas dosis funciona como inotrópico para el corazón, o sea, aumenta la fuerza contráctil, ¿sí? Y cambia su efecto periférico a vasoconstrictor, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco de farmacocinética, depende de la vía de administración, si es intravascular, intramuscular, inhalada, intraósea, ¿sí? Contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas, participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Los cuidados, tratemos siempre de que si tenemos una vía central, lo administremos por una vía central, lumen exclusivo sería lo de elección, hay veces que tenemos vías centrales de un solo lumen y va todo por ahí, lamentablemente, pero bueno, si tienen más lúmenes, traten de conectarla a la parte, al lumen proximal, ¿sí? Y exclusivos, ¿sí? Para lo que son las drogas vasoactivas. Compatible con dopamina, dobutamina, es incompatible con el bicarbonato de sodio, a ver dónde está acá, es muy importante porque cuando nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar, y en el caso de acidosis, ¿sí? De hidrogenión, y si se administra bicarbonato de sodio, muchas veces administramos por la misma vía, ¿sí? Tenemos que tratar de tener dos vías periféricas, o administrar el bicarbonato de sodio, ¿sí? Y cuando vamos a administrar la adrenalina, cerramos, lavamos, ¿sí? Ahí administramos la adrenalina, lavamos nuevamente, ahí volvemos con el bicarbonato de sodio, ¿sí? Bien. Tenemos que tener, obviamente, la monitorización cardíaca, la monitorización de la perfusión periférica también, tenemos que observar las extremidades distales, porque muchas veces hay vasoconstricción y cianosis vital, ¿sí? Por esto, por la vasoconstricción, generalmente en dosis altas. La reducción de la adrenalina es gradual, como en todos los inotrópicos y vasoactivos, gradual, no la podemos sacar de un momento para el otro, y si veo que me estoy quedando sin solución, correr a preparar otra, porque donde se queda sin solución, el paciente va a empezar a caer, ¿sí? La tensión arterial, y bueno, eso es un cuidado nuestro. El cambio de solución se debe realizar cada 24 horas. Esto quiere decir, por ejemplo, hay una solución preparada, la dosis está muy bajita, no sé, 5 mililitros hora, pero ya lleva más de 24 horas y hay que cambiar. ¿Sí? Por más de que le quede, decimos, uy, qué lástima, hay que cambiarla. Bueno, la adrenalina puede producir hipertensión, arritmias, isquemia miocárdica, ¿sí? Bueno, no se recomienda su uso con dosis altas de dioxina, diuréticos mercuriales, otros fármacos que sensibilicen al corazón a las arritmias. Grupo de riesgo fetal C, cruza la placenta, puede producir anoxia fetal, ¿sí? Puede empeorar temporalmente el temblor y la rigidez en pacientes con enfermedad de Parkinson. La dopamina también es un neurotransmisor liberado por la hipófisis, ¿sí? Actúa también en diferentes receptores según la dosis, ¿sí? Tenemos dosis baja, media y alta, ¿sí? La dosis baja causa vasodilatación renal y esplénica, aumenta la filtración glomerular, el flujo renal y la excreción de sodio. Muchas veces usan, no sé, noradrenalina y dopa, o adrenalina y dopa muy bajita para causar esto de la vasodilatación renal, pero diversos estudios científicos dicen que no es así, que no sería el efecto. Así que no hay que usarla. Bueno, hay gente que lo usa. Nivel media, aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, teniendo un efecto inotrópico, ¿sí? Y en dosis alta, además del efecto inotrópico, se le suma el efecto vasoconstrictor, ¿sí? También puede llegar a causar arritmias, es recomendado en bradicardias sintomáticas, ¿sí? Cuando tenemos un paciente en bradicardia, se le comienza infusión de dopamina, ¿sí? Tenemos las dosis recomendadas, ¿sí? También es de elección administrar por vía central con un lumen exclusivo. También requiere todo este tipo de drogas, necesitan monitorización hemodinámica, ¿sí? También se puede preparar simple, doble o cuádruple, eso también nos lo van a indicar. Y bueno, siempre obviamente rotular las medicaciones, ¿sí? Las soluciones, la bomba de infusión. La noradrenalina es la estrella, la vemos muchísimo, es la de elección también en lo que es el shock séptico, ¿sí? La noradrenalina. También es una hormona neurotransmisora que se produce en la médula suprarrenal, tiene efectos inotrópicos, vasoactivos, dependiendo de lo que es la dosis, ¿sí?
estimula la fuerza contráctil y causa también vasoconstricción, ¿sí? Bueno, ayuda para lo que es la velocidad de conducción y automatismo de la actividad eléctrica del corazón, aumenta la presión arterial sistólica y diastólica, ¿sí? Produce un aumento significativo de la resistencia vascular sistémica mediante la vasoconstricción. En consecuencia disminuye el flujo sanguíneo renal, hepático, cutáneo, ¿sí? Y bueno, también relaja esto, por otro lado, digamos, como efecto contrario a la vasoconstricción, lo que hace es relaja la musculatura lisa del tubo digestivo. Bueno, esto que dice acá, produce contracción del útero no ocupado y relajación en el útero a término, ¿sí? Genera hiperglucemia, ¿sí? La noradrenalina genera hiperglucemia. Bien, bueno, esto es un poco de las presentaciones, de las dosis, también la vamos a ver simple, doble o cuádruple, también dura 24 horas, así que tenemos que cambiarla. Bueno, esto habla de un poco de lo que le venimos hablando. Encontrar mucho las respuestas alfa, beta, ¿sí? Eso tiene que ver con los receptores, ¿sí? Produce una marcada vasoconstricción periférica, bueno, esto ya lo dijimos, ¿sí? Bien, es la elegida en el shock séptico también, ¿sí? Porque en el shock hay una vasodilatación predominante, así que es la de elección en el shock séptico, en el cardiogénico también. Los cuidados los mismos, ¿sí? Monitorización continua, vía de elección central, ¿sí? Valoración de las extremidades, ¿sí? Bien. Dosis máxima de la noradrenalina, a veces hablamos de dosis máximas, pero estamos en situaciones con pacientes que se da hasta, porque bueno, hasta que obtengan respuesta, la verdad, se trata de combinarlas con otras drogas, ¿sí? Noradrenalina, vasopresina, ¿sí? Que sean coayudantes. Prioridad de 40% con el uso de vasopresores a alta dosis, con el incremento, ¿sí? Mayor mortalidad. Las complicaciones, ¿sí? Las necrosis de las extremidades, perdón, isquemia intestinal, ¿sí? Esto lo vemos muchísimo, las necrosis de las extremidades lo vemos. La isquemia intestinal no la vemos nada tanto porque no está a simple vista, pero sí, sí existe. ¿Sí? Uso de otros vasopresores para disminuir la dosis de noradrenalina. Generalmente se coayuda con la vasopresina, ¿sí? Para lograr efectos en pacientes críticos. Bueno, esto es un poco de lo que es la hipotermia inducida, la hipotermia terapéutica en la parada cardíaca, que como les dije no está protocolizada, pero bueno, el ILCOR la recomienda, y así como la recomienda el ILCOR, la recomiendan los diferentes organismos que adhieren. Así que bueno, acá encontramos un estudio, hay un montón, ¿sí? de estudios científicos en relación a esto de lo que es la hipotermia inducida, ¿sí? Bueno, lo que dice es que los pacientes que sobreviven a la parada cardíaca sufren la lesión por isquema y reperfusión general, denominada el síndrome tras parada cardíaca, ¿sí? Puede conducir a la mala evolución neurológica, y a la muerte, ¿sí? Desde el 2003 el ILCOR lo recomienda, ¿sí? Que se aplique dentro de las primeras 12, 24 horas, ¿sí? Una temperatura corporal entre 32 y 34 grados centígrados, ¿sí? Tiene un principal efecto protector, ¿sí? En reducir lo que es la lesión cerebral general a través de efectos, bueno, multifactoriales, disminuyendo el metabolismo cerebral, ¿sí? El metabolismo corporal también, la generación de radicales libres, ¿sí? Bueno, hay un montón de cosas acá, disminuyendo la inflamación también, la producción de óxido nítrico, ¿sí? Todo esto es lo que han podido comprobar. Bueno, es iniciar un tratamiento con la mayor rapidez posible, tratando de bajar de 0,3 a 0,5 grados centígrados por hora. Eso es para restablecer la temperatura corporal. Se trata de ir bajando la temperatura, ¿sí? Con medios físicos, que puede ser, por ejemplo, compresas de hielo en las axilas, en la ingle, ventiladores, aire acondicionado, o la administración de solución fisiológica fría, ¿sí? De 30 a 40 mililitros por kilo, de solución fisiológica fría por vía intravenosa, ¿sí?
Realmente no evidencian complicaciones severas, no han encontrado complicaciones, ¿sí? Dice que se lleva a cabo con facilidad, ¿sí? Y que no tiene efectos secundarios graves. Bueno, hay varios estudios, ¿sí? Este holandés, por ejemplo, tiene un nombre específico. Vieron que todos los estudios tienen un nombre. Bueno, 5.000 pacientes que aplicando la hipotermia inducida, la hipotermia terapéutica, redujeron un 20% la mortalidad, ¿sí? Bueno, este es un cuadrito de las técnicas invasivas y no invasivas, ¿sí? De administración de lo que es para llevar al paciente a la hipotermia inducida. Algo que no dije, que después de las 24 horas se trata de hacer lo que es el recalentamiento. La hipotermia inducida consta de 3 fases, ¿sí? El enfriamiento, el mantenimiento y el recalentamiento. El recalentamiento sí es el que está, yo me confundí recién, que es cada medio grado centígrado por hora, hasta llegar a los 37 grados centígrados, ¿sí? Bueno, hay otro estudio en Oslo también que se realizó, también tiene otro nombre raro, era larguísimo, por eso no lo puse. También demostraron que mejoró la supervivencia, ¿sí? En relación también a lo que es la categoría de la función cerebral, ¿sí? Del 26 al 56% de beneficio. Obtuvieron de supervivencia, ¿sí? Así que bueno, también les subimos el artículo de hipotermia, está bueno, es cortito, como todos los artículos ahí, cortitos que uno puede sacar bastante información de ahí. Y bueno, y esto también es algo para no quedar desactualizados o no quedar afuera de lo que se está dando ahora, de lo que es la pandemia, lo que es reanimación cardiopulmonar en el paciente COVID, cuáles son las recomendaciones. Lo que dicen los artículos, que como es algo nuevo, todas las recomendaciones son de muy baja recomendación por los tiempos de estudio que hay. Pero bueno, sí, también se lo subimos a la bibliografía, hay un montón también. Este, por ejemplo, es un estudio de una revista mexicana de anestesiología, que se publicó ahora en junio del 2020. En realidad esta filmina me la robé de otro lado, pero era bastante parecido a lo que decía el estudio. Así que bueno, lo principal es disminuir la exposición del reanimador, no ingresar a la sala o no realizar la reanimación sin antes ponerse los elementos de protección personal. Eso corre también por la seguridad del reanimador, ¿no? Siempre es. Tiene que restringir el número de reanimadores, ¿sí? Bien. Esto, el uso de dispositivos mecánicos para la RCP, son por ejemplo lo que es hay dispositivos para las maniobras, ¿sí? Yo tampoco nunca vi uno más que por videos, ¿sí? Que se coloca como un arnés y realizan las compresiones torácicas. Pero bueno, no sé quién puede llegar a tener uno acá en Mar del Plata. Otra de las cuestiones de las que se habla es de los equipos de respuesta rápida para identificar previamente a la persona que va a ingresar a paro, ¿sí? Para lo que es la prevención, ¿sí? El paciente que ingresar a paro, la prevención mediante previniendo las causas reversibles, ¿sí? Nosotros a veces vamos viendo la monitorización cada día que vemos que entra en bradicardia, o que está generando algún tipo de arritmias que me pueden llevar a la parada cardíaca, ¿sí? Entonces estar atentos, ¿sí? A lo que es esto de la prevención. Lo que cambia, ¿sí? Lo que dice el artículo, que cambia la secuencia. En una parada cardiorrespiratoria siempre es CAD. En esto lo que se trata es de aislar la vía aérea, ¿sí? Realizar una intubación orotraqueal, con colocación del filtro, ¿sí? Entre el ventilador, en realidad, porque fíjense que también se lo trata de intubar. El médico que intube tiene que ser un médico ávido, ¿sí? Tiene que entrar la persona que es ágil para la intubación orotraqueal, y conectar al ventilador mecánico con el filtro, ¿sí? Fíjense que en la parada cardiorrespiratoria normal, el paciente está conectado al ventilador mecánico y lo que dicen las guías es que hay que desconectarlo y utilizar lo que es la bolsa de reanimación. En este caso, en los pacientes COVID-19, no. Se aísla la vía aérea, se conecta al ventilador, ¿sí? Y recién ahí se inicia con las compresiones torácicas, ¿sí? Y acuérdense de insuflar adecuadamente el balón, ¿sí? Bien, debe intubar quien tenga mejor chance al primer intento. Hay que detener las compresiones torácicas en el momento de intubar por el riesgo de aerosolización.
Se recomienda también el uso del videolaringoscopio, ¿sí? Para la intubación, para que sea más rápida, ¿sí? Muchas veces, bueno, lo de que es clampear, también el tubo orotraqueal para el momento de la intubación, ¿sí? Después se desclampea una vez que se conecta al ventilador. La intubación orotraqueal usa una máscara bolsa con filtro EPA, si van a ventilar, que igual tampoco se recomienda lo que es la preoxigenación, acuérdense siempre con el filtro entre el ambú y la máscara, pero lo que dicen es que hay que intubar directamente, aislar la vía aérea, ¿sí? Minimizar las desconexiones del circuito. Bien, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, tengo acá el artículo, que muchas veces el paciente puede estar pronado, ¿sí? Un paciente COVID-19 puede llegar a estar pronado y el paciente entra en paro, entonces no hay que volver a darlo vuelta, ¿sí? Porque ahí hay riesgo de desconexión, pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es comenzar lo que es el masaje cardíaco, porque ya está ventilado, si está pronado seguramente está ventilado, y comenzar lo que es el masaje cardíaco con el paciente pronado, ¿sí? O sea, desde atrás, ¿sí? En lo que es la altura, la línea vertebral, ¿sí? Y si el paciente, otra de las guías que dicen es que si el paciente está en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, se administre, ¿sí? Las descargas. No recomiendan una, sino recomiendan 3 descargas seguidas y recién las compresiones torácicas, también con el paciente pronado, como les había dicho. Una a la altura del ápice, ¿sí? Y en la paleta número 2, ¿sí? En el ápice posterior sería, a la altura de la línea vertebral, ¿sí? A la altura de donde sería el segundo espacio intercostal, y la paleta número 2 en la línea axilar posterior del lado derecho, ¿sí? Siguiendo, obviamente, la línea. Antes que nada, antes de empezar con todo, a ver si me olvido de algo, ver si el paciente tiene criterio o no de reanimación, ¿sí? Porque tal vez es un paciente añoso, 84 años, está pronado, está con inotrópicos y vasoactivos hasta el techo, atracurio, relajado, una FIO2 de 100, ya como que no puede hacer mucho más, entra en paro y entonces lo que hay que ver también es si tiene criterio o no de reanimación. Lo del equipo de respuesta rápida para ver los casos evitables, no se recomienda iniciar esfuerzos de reanimación sin protección adecuada, desfibrilación inmediata, ¿sí? Perfecto. Recomendamos también respuesta rápida, esto ya lo dije. Este artículo igual se lo subimos, recomendamos aislamiento de la vía aérea, RCP de alta calidad. Bueno, no, me parece que ya, bueno, esta habla del QT largo, no. Bueno, ya les dije todas las recomendaciones con muy bajo nivel de evidencia que están lanzando los artículos, ¿sí? Pero bueno, el objetivo acá, como dice, es no generar más aerosoles en lo que es las compresiones torácicas y la reanimación, ¿sí? Bueno, esta era la última filmina. Espero que hayan podido entender. Es un poco complicado. Pero bueno, los algoritmos, al principio es un poco de matete, pero después es fácil. Una vez que piensan, no es difícil, es fácil. Lo que más hay que tener en cuenta son en los 2 minutos, que siempre uno no se pone a contar el tiempo y dice, yo el tiempo, pero sí, hay que respetarlos porque por algo están realizados los algoritmos, ¿no? Así que está bueno, ojalá que en las instituciones, ¿no? se implemente esto de capacitar al personal, que todos sigamos la misma línea, para que en el momento de un paro cardíaco todos sepamos bien cómo debemos actuar y vayamos para el mismo lado, ¿no? Todo por el bien del paciente, ¿no? Para aumentar lo que es la supervivencia. Bueno, cualquier cosa nos vemos el viernes, ¿sí? En los horarios, en el Jitsi, en los horarios de tutoría, o pueden mandar un mensaje privado o un mail a la cátedra. Está toda la bibliografía subida también, y espero, bueno, que no se hayan aburrido mucho, que no los haya mareado, y bueno, nada, un saludo y nos vemos.